Primera de Samuel, capítulo 21. Desde el versículo 1 voy a leer. Desde el versículo 1 voy a leer. ¿Encontraron? Desde el versículo 1 voy a leer. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado de a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Hasta el versículo 9 hemos leído. Y hoy día, como a las 6 de la tarde, estaba escuchando la inauguración, ¿no? La inauguración de la radio GBS desde México. Y el pastor Shin en vivo estaba también compartiendo la palabra acerca del libro de Romanos. Estaba yo también agradecido a Dios porque a través de la radio también hay la esperanza de que se pueda transmitir a muchos lugares, ¿no? Nosotros también queremos en Bolivia poder transmitir a través de la radio a muchos lugares el Evangelio, porque físicamente es imposible poder cubrir todos los lugares, pueblos, provincias, aldeas, ¿no? Caseríos, es imposible. Únicamente a través de la radio, la comunicación, la televisión podría ser posible de que llegue el Evangelio a todos esos lugares. Así tenemos la esperanza de que Dios también va a prosperar esa radio, ese instrumento valioso que se va a usar en un 100% para el Evangelio. Y también esta semana yo estaba agradecido a Dios, ¿no? Escuchando la palabra por medio del pastor Kim Jin-soo y compartiendo durante estos días en el seminario bíblico. También compartía con él compartía con nosotros, ¿no? En la prácticamente hora piadosa nos compartía la palabra. El propósito en el corazón del siervo era que la palabra de Dios, la esperanza, la fe y la seguridad entre en nuestro corazón. Esa era su intención, su propósito, ¿no?
que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios. Si una persona se enfoca en la palabra de Dios, entonces la situación no llega a ser importante, no llega a ser dificultad, no llega a ser un problema, por motivo de que en el corazón no hay la palabra de Dios, es que la situación empieza a hacernos sufrir, a hacernos como caer, a desanimar el corazón. Yo estoy agradecido a Dios, ¿no? Aunque no hubo tiempo para poder como también conversar plenamente por motivo del fórum y varias cosas. Y yo esperaba los evangelistas como había días, ¿no? De desayuno. Cada día tal evangelista, tal evangelista, tal evangelista, entre para desayunar con el pastor y ahí aprovechar a compartir. Más que todo, el propósito del desayuno no es desayunar, sino compartir la palabra, ¿no? Tener la comunión. Pero a mí me tocó el día de ayer, ¿no? Me tocó el desayuno. El día de hoy, en la mañana, ¿no? Entonces hoy el pastor viajaba, ya no se podía. Por eso un poco tenía tristeza en esa parte, pero a la vez estaba también alegre por haber escuchado la palabra con los evangelistas de Bolivia. Ellos también venían por esa necesidad, ¿no? Para recibir y regresar con un corazón fortalecido. Y durante estos días, escuchando por medio del pastor acerca de el evangelio, yo podía ver, ¿no? En qué el pastor se estaba centrando su predicación, ¿no? El pastor quería que todas las personas que están participando, no solamente la gente nueva, sino los hermanos mismos, puedan hallar la gracia de Dios, ¿no? Puedan recibir la gracia de Dios, puedan recibir la bendición de Dios. Pero para poder recibir la bendición de Dios, tenía que llegar hasta un punto el corazón del hombre, ¿no? Conocerse a sí mismo, darse cuenta a sí mismo que por sí mismo no puede hacer nada. A ese punto el pastor estaba enfocando durante sus predicaciones, ¿no? Para poder recibir la gracia de Dios es necesario derrumbarse a sí mismo, botar su propio pensamiento, botar su propio corazón, su propio esfuerzo. Por eso, dando los ejemplos a través del hijo pródigo, a través de Esaú, por más que ellos esforzaron, trataron, procuraron, finalmente fracasaron. No podían recibir la gracia del Padre ni la bendición del Padre. Pero cuando ellos fracasaron, como el hijo pródigo ya se derrumbó, se fracasó, entonces recién podía recibir la gracia de su Padre. El Padre podía trabajar para él. Así también Jacob, cuando él no podía hacer nada, por más que era débil, por más que era una persona que no puede hacer nada por sí mismo, pero cuando escuchó la palabra de su madre, podía en su corazón llegar la fe y avanzar y recibir aquella bendición sin que se esfuerce, sin que procure, como la manera de Esaú. Así también el Evangelio tiene ese propósito, ¿no? En el Evangelio verdadero, el Evangelio de la Biblia, no implica, no incluye el esfuerzo nuestro, nada que ver con nuestro esfuerzo para poder recibir la salvación. Muchas personas, como a veces no saben distinguir sobre esa parte de la salvación, no saben distinguir cómo es que recibieron la salvación o cómo puede recibir la salvación. Pero la salvación que el Señor ha preparado, simplemente lo ha hecho ya para que nosotros simplemente lo aceptemos, lo recibamos como un gran regalo, sin que nosotros seamos dignos de algo o esforzando algo, no. Si tan solamente creyera en lo que Jesucristo ha hecho, en lo que el Señor ha hecho por nosotros, automáticamente esa justicia
que estaba reservada desde hace miles de años llega a nuestra vida, ¿no? Ya el Señor había dado a toda la humanidad esta gran salvación, pero mucha gente por la ignorancia, por no conocerlo, aún se sentía pecador, se siente pecador, muchas personas. Por eso, por no saber exactamente el corazón del Señor, vive así. La salvación que el Señor nos ha dado es 100% de Él. Nada, en ningún momento sale un esfuerzo tuyo, un por ciento tuyo, ni nada de eso. Por eso se llama salvación. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, reconciliados a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Yo, como escuchando así las palabras, también tenía agradecimiento porque cada seminario, así cuando una persona escucha el Evangelio, automáticamente en su corazón recuerda, ¿no?, la gracia, como Dios le dio en aquel año a tal persona, así, en mi vida, en tal tiempo Dios me dio la gracia de conocer el Evangelio. Por eso, yo cuando recuerdo como mi vida, puedo tener bastante agradecimiento. Si Dios no me hubiera dado esta gracia de conocer el Evangelio, no puedo imaginar, ¿no?, qué hubiera pasado conmigo así. No creo que algo bueno, es imposible. Porque según el camino que estaba llevando, una vez un amigo me decía, oye, tú viviendo así, ya piensa, tú vives así, porque en ese tiempo era borracho y todo, ¿no? Tú viviendo así, de aquí a 5 o 10 años, ¿qué va a pasar contigo? Así, ¿no? Tienes que mirar, si sigues así, de aquí a 5 a 10 años, ¿qué va a suceder? ¿No? Así yo mirando, yo decía, uy, creo que ya hubiera sido un alcohólico o un drogadicto, o bien estar muerto, ¿no? Pero Dios tuvo la misericordia, en verdad, en mi vida, haciéndome fracasar en varias cosas, hasta que pudo llegar este evangelio, ¿no? Permitió de que este evangelio llegue a mi vida, a mi corazón. Desde aquel tiempo, el Señor ha guardado, ¿no?, mi vida, ha guardado la vida de mi familia, me ha dado una nueva familia, una hermosa familia. No puedo como envidiar el mundo. No puedo decir, uy, si no hubiera estado en este camino, creo que hubiera estado mejor. No puedo comparar, no hay manera de comparar este camino con el mundo. Porque no pude encontrar en el mundo esas cosas, lo que el Señor me dio. Así, desde ese tiempo, Dios me enseñó en muchas formas, ¿no? Yo no sabía nada sobre la vida de creencia, no sabía nada sobre cómo dirigir. Después de 5 meses que recibí la salvación, fui enviado a una iglesia. No conocía nada, no sabía nada. Tuve muchos errores, muchas fallas. En verdad, me sentía bien inútil, me sentía bien tonto. Pero así en ese camino Dios me enseñó de diferentes formas por medio de los siervos que puso en mi camino. Me guió hasta el día de hoy. Yo puedo mirar, ¿no?, hasta este tiempo, uy, sigo todavía en este camino. Ya yo recibí en 1998 la salvación. En 1999 fui enviado así por primera vez con un evangelista. Desde aquel tiempo así Dios empezó a dirigir, a guiarme. Yo era bien torpe en muchas cosas. A veces vivía, hacía, sin conocer el corazón de Dios. Me sentía encerrado muchas veces en una ley. Por esa causa a veces veía estancado mi vida, la iglesia, los hermanos, no podían avanzar. Pero a pesar de todo eso, Dios me ayudó, me enseñó.
me mostró, me liberó mi corazón. No solamente ya era libre del pecado, pero en muchas cosas de la vida de creencia todavía estaba atado mi corazón por no conocer exactamente con plenitud así el corazón del Señor. Tenía como muchas veces un temor, no un temor limpio, sino un temor por una obra, por algo. Y me sentía bien cuando salía algo bueno. Y me sentía mal cuando cometía algún error, alguna equivocación. Así con esa manera vivía. Por eso yo podía ver en verdad, Dios, si hasta ahora me tiene, es por su gracia, por su misericordia. Yo puedo ver, ¿no?, en este seminario bíblico, muchos participantes recibieron la salvación. Ellos también, como tienen la pregunta en su corazón, muchos que han recibido la salvación, después de recibir la salvación, ¿qué hay? Así, ¿no? Allá en Santa Cruz hemos iniciado en Bolivia las clases de Mahanaín. Después del campamento mundial se invitaron a los pastores en el fórum y varios pastores participaron. El pastor Oxopar dijo, ¿no?, que mirando el ambiente de los pastores, cómo escuchaban, escuchan muy bien, hay que hacer clase de Mahanaín así. Pero esta clase de Mahanaín es bien distinto, ¿no? No es como el ciberseminario por internet, sino una clase en vivo, así hay que predicar. Entonces todos los pastores acordaron y yo iba a comenzar la primera clase de Mahanaín con los pastores, ¿no? Yo tenía miedo en mi corazón. ¿Qué voy a hablar? Así, ¿no? Pastor Shin me decía, depende de ti. Depende de ti esta clase. O se cierran los pastores, nunca más vienen, o se sigue la segunda clase, ¿no? ¿Qué voy a hablar entonces, pastor? ¿Qué voy a hablar? No sabía qué tema empezar. El pastor me dijo, empieza tu primera clase, la clase del Evangelio. Así me dijo, ¿no? Entonces ese tema yo empecé a compartir también, orando al Señor. Así por lo menos aproximadamente 15 pastores llegaron, ¿no? 15 pastores, aparte de algunos líderes, y compartiendo con ellos podía ver en verdad, ellos tenían bastante sed en su corazón. Les gustó mucho la clase de Mahanaín y venían, escuchaban, ¿no? A pesar de que yo compartía 1 hora y media hasta 2 horas diarias, ¿no?, cada noche. Después de que yo terminé de compartir el Evangelio, casi la mayoría de los pastores recibieron la salvación, ¿no? Había una pastora. Yo no sabía que era pastora. Después de la clase de Mahanaín, le llevábamos así en la casa pastoral un ratito. Todos los pastores entren allí, ¿no?, un poquito así para mostrarle el ciberseminario, si quieren inscribirse, y comiendo alguna galletita, una bebida, así después se retiraban. Pero esta pastora nunca entró porque ella decía, ¿no?, dijeron pastores, no dijeron pastoras, ¿no? Por eso ella, como era mujer, se quedó. Pero ella tenía a cargo su iglesia, es soltera, ¿no? La pastora no tiene esposo y tiene una colaboradora. Ella como creo que es la que tiene la iglesia más grande de los demás pastores, ¿no? Ella había recibido la salvación, estaba muy, muy contenta, muy alegre, quería seguir escuchando. Entonces yo mirando el corazón de ellos, me sentía también a la vez agradecido. Yo veía y decía, en verdad, solo Dios es quien abrió el corazón de ellos. Porque es difícil para un pastor doblegarse, quebrar su corazón, escuchar como si ya no supiera nada. Es bien difícil. Así nada más no recibe, así nada más no acepta. Pero
ellos escuchando la palabra estaban muy contentos, muy felices. Nos acompañó en esta semana también un pastor, se llama Marcelino, ¿no? Marcelino Tinta, con su esposa. Yo me acuerdo cuando ellos llegaron, su esposa al menos, ¿no? Su esposa llegaba con cara de enemigo, ¿no? Mirando bien serio, molesta. Pero cada día que pasaba se cambiaba su semblante. Hasta el último día, contenta, alegre, feliz. Allí ya en Santa Cruz el misionero Andrés ha hecho seminario en la iglesia de ese pastor, ¿no? Y sus miembros ahora están escuchando el evangelio. Entonces, hay la esperanza de que así por medio de los pastores de otras iglesias también recibiendo la salvación trabaje junto con nosotros. Yo en mi corazón tenía temor así, ¿no? Mirándome a mí mismo, mirando como, ¿yo cómo puedo predicar? Es difícil. Pero escuchando a los pastores, por medio de ellos, como me dirige, así voy a hacer nada más. No importa, escuche, no importa. Igualmente, así como me dirigieron, así haciendo, podía ver cómo Dios trabajaba, abría el camino. Ya se ha hecho la tercera clase, ¿no? La segunda clase de Mahanaim. Entonces, con el pastor Daniel ha sido la segunda clase de Mahanaim. Esta tercera clase comenzará del 15 al 18 con el evangelista Renninger, ¿no? Él estará yendo esta semana. Después, con el pastor Pablo Shin, la cuarta clase de Mahanaim en La Paz se va a realizar. Invitaremos a los pastores de Santa Cruz a participar a La Paz, ¿no? Hay así la esperanza. En La Paz también queremos hacer el fórum de pastores. Queremos invitar, queremos que ellos escuchen el evangelio. Queremos que ellos reciban la palabra. Yo mirando ese tiempo, ¿no? Desde que he recibido la salvación hasta este tiempo, tengo bastante agradecimiento a Dios. En realidad, hermanos, nuestro Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Yo tenía antes una idea así, un pensamiento de esa manera. Cuando yo era seminarista, yo miraba, así los pastores tienen porque son pastores, así pensaba. En verdad, tenía ese prejuicio en mi corazón. Pero sin saber el corazón de los siervos, sin saber cómo Dios trabaja con ellos, simplemente miraba solamente esa parte tan superficial de las cosas, ¿no? Tiene, no tengo, así nada más. Pero no sabía nada sobre el corazón y la vida de creencia de ellos. Cómo Dios les enseña, trabaja, les guía en la vida de los siervos, ¿no? Por eso yo recién en este tiempo, cada vez que pasa así, puedo darme cuenta, ¿no? De muchas cosas que yo pensé en mi propio corazón sin conocer el corazón tanto de los siervos como el corazón de Dios. Solamente me encerré dentro de mí mismo. Dios en verdad no hace ninguna acepción con nadie, jamás. No porque el pastor Oxopar sea especial, por eso trabaja con él, no. Según la palabra, todos nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nuestro Dios nos amó con un mismo amor. No ama más a aquel, ama menos a aquel, no. Un mismo amor para todos. Pero la diferencia es que hay algunos que no pueden recibir ese amor. El mismo amor está allí. Pero mientras no lo recibe ese amor, por eso en su vida no se ve como que Dios le ama, no lo nota así. Como un mismo voltaje pasa por la avenida principal, una misma corriente, fuerza. Pero algunas casas que no estén conectadas no puede recibir esa misma cantidad, ese voltaje. ¿Entiende?
Otras casas que está conectado puede recibir la energía, la luz. No es que, ay, esa casa, ¿por qué alumbra? Uy, esa casa es más elegante, por eso. No. Ah, mi casa es vieja, por eso no hay luz. No es por eso. No está conectado. Por no estar conectado, aunque pasa un mismo voltaje para toda la ciudad, pero todas las casas que no estén conectadas no pueden recibir esa luz y disfrutar de ello. Así el amor de Dios es uno mismo para todos. Amén. No hay nada, a Él es más, a Él menos. No. Uy, a Él un poquito, a Él más. No. Dios, su amor está ahí, latente para todos. Todo aquel que cree lo recibe. Y con ese amor cuando camina, su vida es verdaderamente feliz. Pero a veces uno siente que no ha recibido el amor de Dios. Ha recibido la salvación, tiene la salvación, pero muchas veces siente que Dios no le ama en su vida de creencia. Ah, Dios conmigo no trabaja. Ah, Dios conmigo, no, a mí no me ayuda. Estos pastores, después de escuchar el Evangelio, en la primera clase de Mahanaim, me preguntaron, ¿ahora qué hacemos? Así, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo debemos llevar la vida? ¿Queremos seguir escuchando? Eso me daba bastante alegría, ¿no? Porque ese es el primer síntoma de un bebé cuando nace, tener el deseo de la leche espiritual. ¿Amén? Sí. Cuando nace automáticamente tiene sed, curiosidad, quiere saber más. Ya, yo soy salvo, yo he creído que Jesucristo me ha quitado mis pecados, pero ¿de ahí qué? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo vivir? ¿Qué pasa si mañana yo cometo el pecado? Los pastores tenían ese corazón. Yo estaba muy agradecido a Dios en verdad, mirando el corazón del pastor Marcelino como un niño está, ¿no? Como un niño, a pesar de que él ha llevado ya como casi 20 años su vida pastoral, pero como un niño. Ayer yo lo saqué a pasear por la playa, un momento, ¿no? Por el centro. No había mucho tiempo, pero al menos hemos salido a pasear un momento. Estaba muy, muy contento con su esposa, muy feliz. Yo veo en verdad él así conectándose, va a ser también un instrumento muy, muy valioso, muy precioso. Amén. No son nuestros enemigos, ¿no? No son nuestros enemigos. Simplemente por no tener el evangelio de la verdad es que Satanás los atrapa, los engaña, los vuelve contra el evangelio. Cuando ellos reciben la salvación, cambia hasta su manera de pensar. Cada uno de nosotros, hermanos, de la misma forma. Durante esta semana hemos escuchado el evangelio, hemos escuchado la palabra. Yo también compartía con los jóvenes, 1 o 2 noches creo he compartido con ellos. También les estaba haciendo las preguntas, ¿no? ¿Cómo escucharon? ¿Qué escucharon? Después de recibir la salvación, ¿qué tiene que hacer con sus vidas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué somos nosotros en verdad? Muchos por no saber este valor tan grande, esta salvación tan grande, es por eso que muchas veces vive por vivir, así nada más, sin tener propósito su vida de creencia. En el libro de Efesios sale una palabra. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. ¿Encontraron? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, el versículo 13. Voy a leer.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el trabajo, ese es el resultado de recibir la salvación. El Espíritu Santo no llega por una visión o por una oración o por sentir alguna electricidad en su cuerpo o alguna sensación o sentimiento. No, el Espíritu Santo no llega así. Muchas personas sí han experimentado antes de recibir la salvación alguna sensación. Yo recibí el Espíritu Santo, así, ¿no? Tiene que saber discernir. Es un espíritu, pero ¿será santo o no? Porque el Espíritu Santo no es tonto. Amén. Ya, ustedes les gustaría dormir en una casa. Por ejemplo, hoy en día aquí construyen muchos condominios, ¿verdad? Casas viejas están derrumbando y están construyendo edificios de 5 o 10 pisos para volver los departamentos, venderlos. En La Paz también es así, en la ciudad de La Paz, porque en la ciudad de La Paz ya no hay terreno. Y si hay terreno es demasiado caro. 1 metro cuadrado de terreno está $1,500 así, en lugar céntrico. El metro cuadrado, ¿no? Una hermana un día vino, pastor, hay un terreno en el centro, así, ¿no? ¿Cuánto es? 1,500 metros cuadrados, es un cine, pastor, lo están vendiendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué quiere? ¿Que vaya a comprarlo? ¿Cuánto está el metro? Averigüe. Fue a averiguar. $1,500 el metro cuadrado. Entonces, en 1,500 metros, ¿cuánto sería? $3 millones. Ya, hermana, cómprelo. Le dije, lo compra y me avisa, ¿no? Así, sin pensar, hace, ¿no? El terreno es carísimo. Así. Entonces, también están construyendo casas, departamentos. Entonces, esas empresas que construyen los departamentos, una vez que termina su proyecto, los ponen a la venta, o mientras está construyendo ya se está vendiendo, ¿verdad? Con una maqueta viva, así entrando, así va a ser su departamento, de esta manera, muestra. Entonces, cuando ellos terminan su proyecto y entrega a la persona, ¿cómo lo entrega? ¿Sucia o limpia? Si ustedes comprando un departamento, cuando entra encuentra excremento por todo lado, así en la sala, ¿ah? Ratas muertas, así tirado por ahí, ¿así va a querer vivir? ¿Ah? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. ¿Por qué? Mirando la suciedad que hay, automáticamente causa incomodidad en el corazón. No, ¿cómo así me va a entregar? Yo he pagado, esta es una casa, debe estar limpio. Tiene que entregarlo limpio, pintado, todo como le ha mostrado. El Espíritu Santo también es así, no es tonto. Jamás el Espíritu Santo puede entrar en el corazón de una persona que aún no ha recibido la salvación. ¿Qué quiere decir? Una persona que todavía en su corazón tiene pecado, no puede ahí estar, morar el Espíritu Santo. Sería muy incómodo para él habitar allí en un lugar tan sucio. Por eso, para que el Espíritu Santo pueda llegar al corazón de una persona, primeramente tiene que ser limpio a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Después de ser limpio por medio de la sangre de Jesucristo, recién el Espíritu Santo llega al corazón de esa persona. Vamos a ver aquí en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Después de haber oído la palabra de la verdad. ¿Cuál es la palabra de la verdad? El evangelio de vuestra salvación. Después de haber oído el evangelio de la salvación y habiendo creído, dice así. Si cree, ¿qué cree? En la salvación del Señor Jesucristo, que le limpió de todos sus pecados una sola vez para siempre. Cuando cree que ya es limpio su corazón por medio de Jesucristo, recién es sellado su corazón con el Espíritu Santo. Amén. Sin ser limpio es imposible. Aunque haya tenido la experiencia de tener visiones, de hablado lenguas, pero ese no es el Espíritu Santo. Es un espíritu, pero no es santo. Es un espíritu engañador disfrazado como ángel de luz. Así Satanás atrapa los corazones de las personas que no le interesa la salvación, sino le interesa un poder, les interesa un don. Dios no trabaja así. Por eso, todos ustedes los que creyeron en el Señor Jesucristo, automáticamente fueron sellados. El sello significa que pertenecemos a nuestro Dios. Amén. Cada producto que es fabricado, hecho por algo, tiene su sello, su marca. ¿No es así? A ver, ¿quién tiene aquí celulares Samsung? Levante su mano. Uy, poquitos. Nokia. Huawei. Marca china, ¿no? ¿Qué tipo de celulares tienen? Celulares, claro, ¿no? Claro, es la empresa de telefonía, no la empresa de celular. Imei, EMI, Galaxy, Sony, Xperia, ¿no? Hay muchísimas empresas que fabrican, ¿verdad? Cada empresa pone su logo, su marca. Ah, esto pertenece a Sony, marca Sony. ¿No es así? Para identificar. Ese es su sello. Cada producto, envase, viene con su sello, su marca, para mostrar que tiene el dueño de esta fabricación, de esta creación, es tal empresa. Entonces, el Espíritu Santo, tener el sello del Espíritu Santo significa pertenecemos a un dueño. Amén. Somos de Dios. Ese es el propósito de por qué Dios nos selló con el Espíritu Santo. Entonces, muchos hermanos, habiendo recibido la salvación, a veces veo que esconde su corazón, ¿no? No quiere mostrar lo que el Señor le ha dado. Incluso tiene vergüenza en su universidad, en su trabajo, en su negocio, en su barrio, de querer mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene vergüenza? Porque no conoce el valor de esto. Por ejemplo, los hermanos, los que usan ropas de marca, ¿verdad? Les gusta usar, compra zapatos, zapatillas de marca, ¿les gusta usar o no? ¿Sí o no? ¿Qué quiere usar? ¿Zapatillas de marca o sus Yankees? ¿Ah? ¿Qué quiere usar? Y aún en sus Yankees le pone marca Nike. ¿Quiere usar? No, ¿verdad? Hay un comercial así de unas futbolistas, creo que en Puno, así, ¿no? Con pollera, todo, empiezan a correr con sus Yankees. Un equipo iba perdiendo, entonces el entrenador los reúne y les pone la marca Nike en sus Yankees, ¿no? Desde ahí empiezan a ganar, así, porque tiene más fuerza, más potestad.
Ustedes, sin querer, ¿no?, promocionan a las empresas, a la empresa Nike, Adidas, ¿entiende? Aunque compran su producto, pero lo promocionan poniéndose, mostrándose ante todos, ¿no? ¿Por qué se muestra? ¿Tiene vergüenza usar eso? No tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque sabe, ¡guau! Este es famoso, ¿no? ¿Verdad? Esta es una buena marca, es famoso, reconocido a nivel mundial. Por eso usa. Pero, ¿por qué no usa el sello del Señor, la salvación? Ay, esta marca no es buena. Tiene vergüenza mostrarlo. Soy hijo de Dios. Soy hijo del Señor. Soy salvo verdaderamente. Tiene vergüenza, lo esconde. Ay, como si usara una marca Bamba, ¿no? Así. ¿Su salvación es Bamba? ¿Ah? Entonces, ¿pero por qué así lo esconde? No, me da vergüenza. Uy, si yo hablo esto, todos se van a burlar. Es la mejor marca de este mundo. Amén. Este sello que hemos recibido, el Espíritu Santo, no es motivo de vergüenza, no es motivo de avergonzarse, sino con gloria, gloriarse de lo que ha recibido. La gente no se avergüenza de vivir en el pecado, caminar en el pecado. Pero muchas veces teniendo este evangelio tan santo y tan precioso como si fuera algo inmundo, así lo escondemos. No lo queremos mostrar. Ay, me da vergüenza. Como pecador actúa ante sus amigos. Como pecador vive ante sus familias, ante sus amistades o ante alguien de su estudio, negocio. Como pecador para que me siga comprando o siga vendiendo. Así, de esa manera. Esa es una maldad grande. ¿Por qué? No conoce también el valor de lo que ha recibido. Si conociera el valor de lo que ha recibido, ¿por qué tengo que avergonzarme? Más bien tengo que mostrar a todos esto. Amén, hermanos. Tiene que conocer. Por no saber esta parte es que se hunde a sí mismo. Así pierde mucho tiempo. Por eso, hermanos, habiendo recibido esta salvación tan grande, en verdad es digno, o sea, es motivo de agradecer al Señor. Porque no somos dignos de haber recibido esto, sino es la misericordia de Dios quien nos ha dado. Por eso, una persona cuando entiende esto, automáticamente nace ese agradecimiento. Nadie es digno de haber recibido esto. Yo recibí la salvación porque yo sufrí tanto. Aunque haya sufrido, si Dios no le hubiera dado la gracia, no sirve. Mucha gente muere sufriendo sin haber escuchado este evangelio. ¿Entiende? No porque haya sufrido es que recibió la salvación, sino porque Dios le dio la misericordia, le dio la gracia de que conozca el evangelio. Después de haber recibido la salvación, en realidad, ¿cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida? Después de haber recibido la justicia de Dios, la santidad de Dios, ¿cómo Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros? Eso es muy importante, hermanos, entender. Tener la salvación no es el final. Oh, ya soy salvo, aquí ya quedó todo, ya. No. Recién es el inicio de nuestra vida de creencia en el Señor. Es el fin de la vida de haber caminado en este mundo y aprender a vivir en el mundo del Señor a través de la palabra de Dios. Amén. Esa nueva vida es feliz cuando aprende a llevar por la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Cuando aprende esa vida, su vida va a ser feliz en este camino.
Muchos hermanos, a pesar de que tiene tiempo de haber recibido la salvación, se siente su vida estancada. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Por qué Dios conmigo no trabaja? Un tiempo Dios trabajó conmigo, pero ahora no siento que Dios trabaja conmigo. Un tiempo Dios así me manifestó, mostró, me usó. Pero ahora ya no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Después de haber recibido la salvación, sin darnos cuenta, muchas veces, en verdad, Dios desde que recibimos la salvación no nos abandona, quiere usarnos, agarrarnos como verdadero instrumento para el Evangelio. Ese es su propósito de habernos dado esta salvación. A través de cada uno de los hermanos, hermanas, quiere usar como instrumento único para anunciar este Evangelio de diferentes formas. Amén. Algunos como seminaristas, otros trabajando en diferentes áreas de la iglesia, los usa de diferentes maneras, otros haciendo libros, otros redactando libros, otros trabajando, no sé, en diferentes cosas. Dios quiere usarlos con un fin de anunciar su evangelio. Por eso, desde que Dios nos ha salvado, tiene bastante proyecto, bastante plan para cada uno de nosotros. Pero muchos a veces se sienten que no son usados por Dios. ¿Por qué? Nosotros hemos leído este libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Yo leyendo este libro me hacía recordar mi vida, me hacía recordar en verdad cómo era yo, cómo Dios me rescató. Así como el rey David también, en aquel tiempo, como él escapando de Saúl, llegó hasta el templo donde estaba el sacerdote Ahimelech. El rey David, antes de que Saúl le empezara a perseguir, y antes de que Saúl le conociera, David era un simple pastor de ovejas. Pero Dios le ungió a través del profeta Samuel de que él sería el rey de Israel. Pasando el tiempo, un día el ejército de los filisteos fue a hacer guerra al pueblo de Israel. Y entre todos ellos un hombre enorme, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Goliat. ¿Ustedes han visto el documental de los gigantes? ¿Alguien ha visto? Documental de los gigantes, ¿no? Se ha descubierto muchos esqueletos de personas gigantes, ¿no? Y eso es verídico. Incluso hasta esqueletos completos, así de personas de 9 metros, ¿no? Goliat no era nada. Goliat medía aproximadamente casi 3 metros. Goliat solamente era la raza de los anaseos. En el libro de Números allí sale, ¿no? Cuando el pueblo de Israel había ido a espiar la tierra de Canaán. Ellos que dijeron, hemos visto a los anaseos, a los hijos de Anac, raza de los gigantes, dice así, ¿no? Ellos simplemente eran descendencia de los gigantes. Habían gigantes enormes. Por eso ellos mismos decían físicamente, ellos nos veían como langostas así, pequeños, como parásitos, porque eran enormes. Según la situación era así. Goliat no era nada, pero en ese tiempo era el más grande de todos, casi 3 metros de altura. Además, soldado fuerte. Él retaba al pueblo de Israel. Pero retando al pueblo de Israel no había nadie quien le pueda enfrentar. Justo en ese tiempo llegó el rey David, porque su padre le había mandado para visitar a sus hermanos que estaban en el ejército y ver cómo están, llevando algunas comidas y algunos obsequios para el rey. En ese momento David pudo armarse de valor al escuchar las amenazas del filisteo Goliat. Quiso pelear con Goliat y peleó.
porque en el corazón de David había esa seguridad de que Dios trabajaría, de que Dios le ayudaría para vencer a Goliat mismo. Goliat era un hombre que estaba armado, soldado desde su juventud, pero David lo pudo vencer. Goliat tenía en su mano una espada enorme. Ustedes saben, un hombre de 3 metros, ¿qué tamaño sería su espada? ¿Ah? Pero cuando David venció a Goliat, esa espada que durante mucho tiempo estaba en la mano de Goliat, esa espada que durante mucho tiempo estaba como dueño Goliat, fue quitado por David. David, quitando esa espada, con esa espada venció a Goliat. Después esa espada fue llevada al templo. Entonces, la espada en sí no es el problema. La espada solamente es un instrumento. Nosotros de la misma forma, antes pertenecíamos a Satanás, así como esa espada pertenecía a Goliat. Pero fue quitado de la mano de Goliat por medio de David. David como la sombra de Jesucristo. ¿Me entienden, hermanos? Así pudo vencer a Goliat, pudo vencer a Satanás, pudo vencer al pecado, nuestro Señor Jesucristo. Y nos rescató. Nos sacó de ese lugar. Nos rescató de la mano de Satanás. ¿Con qué propósito? En realidad, Dios quiere trabajar así también en nuestra vida. Nosotros hemos sido rescatados con un propósito. En ese tiempo, después de que ya fue rescatado, como fue vencido Goliat, David fue nombrado como oficial de Saúl, pero la gente empezaba a alabar a David más que a Saúl. Eso levantó un celo en el corazón de Saúl y quiso matarlo, perseguirlo. Cuando David estaba escapando, llegó a ese templo donde estaba Ahimelech, el sacerdote, y empezó a pedirle la comida. Ya que él había escapado, no tenía con qué defenderse. En caso que se presentan alguien quien quiera hacerle daño, preguntó al sacerdote: ¿aquí no hay alguna arma? ¿Algo con qué defenderme? ¿Alguna lanza o alguna espada? Pero es el templo, no hay nada. Vamos a ver aquí en el versículo 8. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Así el sacerdote le entregó esa espada. Esa espada fue rescatada de la mano ¿de quién? De Goliat. ¿Dónde está ahora? Estaba en el templo. Amén. Estaba en el templo. Antes estaba en la guarnición de los filisteos, junto a Goliat, porque Goliat era su dueño. Pero ahora, desde que David rescató ese lugar, esa espada pasó al templo. Pero cuando David llegó ahí, vio esa espada. ¿Qué estaba pasando con esa espada? Estaba envuelta con un velo, parada a un lado. Allí nadie lo usa. ¿Entiende? Está en el templo, en el lugar donde Dios está, pero nadie lo puede usar. Nosotros, hermanos, después de haber recibido la salvación, Dios tiene gran plan para trabajar con cada uno de nosotros. Pero nosotros mismos también nos encerramos así. Según la Biblia, el velo es la sombra de la ley.
¿Entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta espada estaba envuelta. En vez de mostrar su brillo, su filo, estaba tapado, envuelto nada más, parado en un lado. Nadie la usa. Por más que tenga filo, que sea de buena calidad, de buen metal, si nadie la usa, no sirve para nada. Por más que sean personas tan inteligentes, con bastantes habilidades, pero si el Señor no trabaja, no sirve para nada. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no puede trabajar? Muchos, habiendo recibido la salvación, tiene un pensamiento, se encierra dentro de su propio velo, no puede ver más allá, mirándose a sí mismo. Dos cosas hace que el hombre caiga en la ley. No simplemente caer en la ley es pensar, yo puedo hacer por mí mismo, yo me voy a esforzar, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer. Sí, esa es una parte. Porque después de haber recibido la salvación, muchos piensan, ahora mi vida va a ser diferente, yo voy a cambiar, yo voy a hacer así. Solo planea. Pero su vida en vez de ser así, empieza a suceder a lo peor. ¿Por qué? Empieza a conocerse y a salir muchas maldades de su ser, lo cual antes de recibir la salvación ni siquiera veía eso, porque lo consideraba normal. Pero después de haber recibido la salvación, tiene ese pensamiento. Ya de mí ya no tiene que salir maldad. Ya de mí ya no tiene que salir esto. Ya no tengo que hacer esto. Eso el Señor tiene que trabajar. Pero cuando uno mismo piensa, yo tengo que hacer eso. Yo tengo que cambiar. Ya no tengo que ser como antes. Se esfuerza, procura por sí mismo. Finalmente se cansa. Eso es caerse en la ley también. El otro punto también de caerse en la ley, se menosprecia a sí mismo. Yo soy inútil. Yo no sirvo para nada. ¿Para qué voy a la iglesia? Dios no trabaja conmigo. ¿Para qué yo voy a estar ahí? Ese es de la misma forma. Tanto el que cree poder hacer por sí mismo, el que no puede hacer nada por sí mismo, ambos confían en sus obras. Ninguno confía en el Señor. Aunque el Señor quiere trabajar, quiere usar, quiere ayudar, pero está envuelto dentro de su propio pensamiento. Así como esa espada estaba envuelta. Vamos a ver Segunda de Corintios. Capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Encontraron? El versículo 13. El versículo 13 voy a leer. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese es el propósito de nuestro Dios. Después de haber recibido la salvación, quiere quitar también ese velo de nuestro corazón. Ese velo, esa propia confianza que durante mucho tiempo vivieron. Yo puedo hacer, yo soy bueno, yo voy a trabajar, yo soy diferente, yo voy a cambiar, yo no soy como aquel. Ese es tener un velo puesto, no ve nada. ¿Me entiende? No conoce nada. Quitarse el velo significa, cuando se quita el velo, recién se puede conocer a sí mismo a través de la palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos quita ese velo. Satanás nos ha puesto ese engaño
Por eso todos los hombres nacieron pensando que si se esfuerza su vida puede cambiar. Si se esfuerza su vida puede mejorar. Eso el mundo enseña. Enseña a confiar a sí mismo. Enseña que tiene que tener fuerza de voluntad para cambiar. Eso es la enseñanza del mundo. Pero la enseñanza de Cristo es bien diferente. Cuando se acaba tu fuerza, se acaba tu manera, se acaba tu pensamiento, recién en aquel momento el Señor puede trabajar. Amén. Allá en La Paz, y por la gracia de Dios, hemos levantado 2 iglesias más, ¿no? Ahora ya no solamente hay la iglesia en la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Ahora también hay un pueblo se llama Caranavi. También hay otro lugar, Riberalta, que está en el departamento del Beni. Así Dios nos ha permitido, y también otros seminaristas han ingresado. Queremos seguir enviando a muchos lugares a esparcir este evangelio. Este seminarista, recién hemos enviado el seminarista Israel, no sé, algunos lo conocen. Él ahora está en Riberalta, 2 días de viaje desde La Paz, ¿no? 2 días está de camino, casi a la frontera de Brasil. Ahí es Riberalta. Ese lugar le llaman entrada al infierno, ¿no? Porque es un calor terrible. Santa Cruz hace frío comparado con Riberalta. Yo cuando fui a Riberalta me bañaba 12 veces. Así, no aguantaba. Era horrible, ¿no? Entonces, ese seminarista, así como ha estado desde el tiempo que yo llegué a La Paz, él llegó más o menos como en el 2010, 2009, 2010 él llegó así. Desde aquel tiempo él ha estado en la iglesia. Era terrible cuando llegó. Él llegó con todo el problema que había pasado en Argentina, pero después su corazón cambiándose, entró al seminario. Así en el seminario, como él llevando la vida, y yo mirando, ¿no? Es tiempo de que él sea enviado. Cuando yo le dije, tú vas a ser enviado, se asustó, ¿no? Y cada rato, así, un día, 2 días, me preguntaba, pastor, ¿en verdad voy a ir? Pastor, todavía, por favor, así me decía. No me envíe, pastor, todavía no me envíe. ¿Por qué? Pastor, todavía no me siento listo. Oye, ¿qué piensas? ¿Qué necesitas para estar listo? ¿Necesitas conocer más la Biblia? ¿Ah? ¿Piensa que debes tener más fe? Ese tipo de pensamiento te va a matar, le dije así, ¿no? Muchos no entienden, ¿no? ¿El seminario para qué es? ¿Cuál es el trabajo del seminario? ¿Aprender a predicar? No. El entrenamiento del seminario, ¿qué es? Un seminarista cuando entra con corazón, yo quiero servir al evangelio. Ese corazón todavía está verde, ¿no? Pasando los meses, pasando hace un año, empieza a desmoronarse, a pasar dificultades con su matrimonio, si es que es casado, o aún siendo soltero, empieza a mirarse a sí mismo, empieza a levantarse muchos pensamientos. Creo que yo no soy para este camino. No soy digno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Hubiera estado estudiando. Hasta llegar a entender que no puedo hacer nada. Ese es el entrenamiento que debe recibir. No es conocer la Biblia, hacer la hora piadosa simplemente, sino entender que no puedo hacer nada es un buen estado para ser usado por el Señor. Amén. Yo escuchando a este seminarista, yo le decía, usted va a ir. Yo no le envío porque usted sea excelente, capaz, o porque tenga más tiempo que los otros seminaristas. No, yo quiero que Dios trabaje. Deje que Dios trabaje. Usted es inútil. Usted no sabe nada. Si usted hace algo, va a matar a todos.
Así ahora él está compartiendo el evangelio allá. David, cuando llegó al templo, ¿qué pasa? Esa espada ya debería ser usado, pero cuando lo vio estaba envuelto. Por eso David, para poder usar, quitando ese velo, agarrando la espada. Recién en aquel momento, esa espada en la mano de David puede ser usado preciosamente. Amén. Para conquistar muchos reinos. Hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, Dios quiere trabajar de esa manera. Pero algunos a veces se ve con ese velo envuelto dentro de su corazón. Yo no puedo ser usado. Yo no sirvo para nada. Aunque el pastor creo que les invita, ¿no? Hermanos, todos los que alguien tiene don del Señor, hay que trabajar juntos. No, yo no sirvo para nada. No, yo ya soy viejo. ¿Un viejo qué va a hacer? No hace nada. No, yo no sé hacer nada. Se automenosprecia. El ser inútil no quiere decir que viva inútilmente. El reconocer que soy inútil es por eso que debe vivir recibiendo la sabiduría de Dios. Amén. Clamando para recibir la fuerza de Dios. Soy necio, por eso necesito la sabiduría de Dios para vivir. Soy débil, por eso necesito la fuerza de Dios para vivir. No hundirme, soy débil, por eso yo cometo el pecado, así no. No. Ese es el engaño de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo quiere quitar ese velo de su corazón. Ese pensamiento de confiar a sí mismo. Ese corazón de que yo no sirvo para nada. O de que yo puedo por mí mismo. Ambos son confianza en sí mismo. Amén. Nuestro Señor quiere trabajar. Quiere usar. Ustedes ya están en la mano de nuestro Señor. Desde que han recibido la salvación, ya está en la mano de Dios. El Señor Jesucristo, Él dijo, nadie va a arrebatar de mi mano de aquí. Nadie va a quitarle. Pero a veces, estando en el templo, está parada la espada sin hacer nada ahí. ¿Entiende? Oxidándose. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa? Sí, estoy en la iglesia, pero igual oxidándose está, ¿no? Con el pensamiento, yo no sé hacer nada. Yo no vengo a la iglesia, el pastor me va a usar. No quiero venir. Se hunde a sí mismo. Desde que David tomó esa espada, en la Biblia sale, Jehová dio la victoria a David donde quiera que iba. Dios quiere trabajar. Jamás quiere hacer sufrir a nosotros. No. Pero el hombre sufre por estar envuelto dentro de su propio pensamiento, dentro de la ley. Jesucristo quiere quitar ese velo. Así como David quitó ese velo de esa espada, recién podía mostrarse su brillo. Y si está oxidado, puede limpiar, puede afilar, puede trabajar. Pero mientras está envuelto, está ahí nada más, perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo está en ese templo sin haber podido ser usado para nada? Muchos hermanos tienen tiempo en la iglesia, pero no se ve en su vida un avance. Va a morir simplemente siendo viejito, así nada más. El pastor Oxopar, él decía, yo no quiero morir siendo viejo. Yo no quiero morir enfermo, yo quiero morir predicando el evangelio, siendo usado por el Señor. Esa es una manera digna de morir. Amén. No mueran siendo enfermos, no muera de viejo, no muera por enfermedad, muera por el evangelio. Por eso Dios más le da vida. Cada día lo fila, lo limpia al siervo, ¿no? ¿Por qué? Lo usa. Entender, reconocer a sí mismo. Yo no puedo hacer nada, no es una interrupción para que Dios no trabaje.
sino es la ocasión para que Dios manifieste su obra en nuestra vida. Soy inútil. Reconocer soy inútil no quiere decir que viva como inútil. Reconocer que soy inútil es por eso que se apoya en el Señor. Quiero que cada uno de ustedes, hermanos, en verdad esté en la mano de David. O algunos todavía están en la mano de Goliat. ¿Ya han sido rescatados o no? Ya está en el templo. Pero no se quede ahí oxidándose. Sea utilizado. Después de haber recibido la salvación, Dios tiene ese propósito de usarnos como instrumentos de la justicia. Para terminar, vamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. Voy a leer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso somos instrumentos, pero depende de quién lo maneja, o es instrumento sucio de iniquidad, o es instrumento de la justicia. Amén. Mientras estaba en la mano de Goliat, ¿qué pasará? Esa espada solo para asesinar, para hacer esclavo, nada más. Pero mientras está en la mano de David, para la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, esa espada era usada. Por eso cada uno de ustedes, en verdad, Dios tiene gran propósito, gran trabajo. Deje que a través de la palabra se quite ese velo. El propósito del Señor Jesucristo es quitar ese velo, quitarle para que pueda ver con claridad la voluntad de Dios. Deje de mirarse a sí mismo, mire a la palabra de Dios. Yo no sirvo. Yo tengo tanto tiempo, ¿para qué estoy en la iglesia? Es como una espada envuelta. Cuando David agarró la espada mirando, ninguna como esta, así dice, ¿no? ¿Verdad? Ninguna como esta. Desde aquel tiempo, en verdad, no se ve más, no sale espada de Goliat, porque ya pertenece a David. La vida de ustedes pertenece al Señor. Amén. Viva como instrumentos de Dios. Hasta aquí hemos compartido. Vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias, Señor. Y mirando a través de esta palabra, está claramente en nuestra vida. Yo también mirándome así, Señor, puedo recordar. Mucho tiempo viví atado a la mano de Satanás. Pero Dios, teniendo la misericordia a través de su Hijo Jesucristo, me rescató de la mano del diablo, me rescató del pecado, de la muerte. Y así me dio la gracia de estar en su templo. Así el Señor quiere trabajar, usar nuestra vida. Pero muchos cayendo en la ley, tapándose con velo, así se miran a sí mismos. Otros confían a sí mismo, se esfuerza por cambiar por sí mismo, piensa que puede hacer algo por sí mismo. Por eso así se oxida, se cansa, se acaba. Pero el Señor quiere quitar ese velo a través de su palabra. Cuando una persona se da cuenta, yo no puedo hacer nada, Señor, use mi vida. En aquel momento el Señor trabaja.
nos usa maravillosamente. Dios no hace acepción de las personas. Su amor está latente para todos. Simplemente es recibir creyendo. Entonces Dios trabajará. Espero que usted, Señor, así a todos los hermanos los use verdaderamente. Los que también recibieron la salvación entiendan el propósito de sus vidas. No es esforzar, procurar, tratar, sino conocer la gracia de Dios. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.